Buenas noches con todos. Bienvenidos al segundo día del segundo curso de cardiología en atención primaria. Algunas indicaciones antes de comenzar. Tomar en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada al internet que cada usuario disponga para su conexión. Le recomendamos conectarse a una red Wi-Fi estable para que no se vaya la señal. Si se interrumpe la transmisión, por favor, hacer clic en el botón rojo de reconectar en la parte superior de su pantalla. Si se ha conectado desde un computador, el chat del evento se encuentra al lado derecho y si está conectado desde un celular o una tablet está en la parte baja. En el mismo podrán hacer comentarios y consultas al speaker. Una vez más, le damos la bienvenida a todos los participantes. La noche de hoy nos acompaña como moderadora la doctora Yanet Cedeño. La doctora es tratante de cardiología del Hospital Eugenio Espejo, subespecialista en cardiopatías congénitas e hipertensión pulmonar, tutora del posgrado de emergencia en la Universidad Central y del internado de la Universidad San Francisco de Quito. Adelante, doctora, por favor, cámara y micrófono. Buenas noches. ¿Me confirman o si me oyen y me ven? Sí, doctora. Perfecto. Buenas noches con todos. Les damos la bienvenida al segundo curso de cardiología en atención primaria. Tengo el agrado de poder presentar a un gran amigo y un gran profesional, el doctor Francisco Ortega, médico que se graduó como medicina y cirugía por la Universidad Central del Ecuador, especialista en cardiología por la Universidad de Favaloro, especialista en angiología general y hemodinamia por la Universidad Favaloro, médico tratante del Hospital de Axis. El tema que él nos va a presentar es electrocardiograma en el infarto con complicaciones eléctricas y mecánicas. Continúa. Buenas noches con todos. Gracias, doctora Cedeño. Un agradecimiento a la sociedad por la invitación a participar de este programa, de estas charlas científicas. A los médicos y personas que nos escuchan, un agradecimiento y esperemos pues que esta charla sea de su agrado y que viene de interés a la colectividad médica y pues estamos para cualquier duda al respecto. Así que voy a empezar con el tema de las complicaciones en el infarto agudo de miocardio, tanto las mecánicas como eléctricas. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Quisiera confirmar si todos están mirando la pantalla, doctora Cedeño. Sí, doctor. Sí, mi doctor. Bueno, el día de hoy, como lo había manifestado, vamos a hablar sobre las complicaciones mecánicas y complicaciones eléctricas en el infarto agudo de miocardio. No tengo ningún conflicto de interés en esta charla. Quisiera empezar hablando sobre el infarto agudo de miocardio, que es la primera causa de muerte a nivel mundial. Todos sabemos que alrededor de 17 millones de personas fallecen cada año por causa del infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular. En este contexto, pues, vamos a ver que las arterias del corazón tenemos dos, una en el lado derecho y una en el lado izquierdo, y el 95% de los infartos agudos de miocardio se producen por un accidente de placa que ocluye las coronarias y se producen los diferentes tipos de infartos con elevación del ST y sin elevación del ST. Entonces, para ir hablando un poco más de las complicaciones que puede haber en un infarto agudo de miocardio, vamos a tratar
de empezar por las complicaciones mecánicas. Cuando una persona tiene un infarto agudo de miocardio, puede tener complicaciones tanto eléctricas y mecánicas, dependiendo del tiempo, de la localización del infarto y de los factores de riesgo. Dentro de las complicaciones mecánicas en un infarto agudo de miocardio, las más importantes tenemos la ruptura del septum interventricular o comunicación interventricular postinfarto. La ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, como vemos en esta parte del infarto, depende de la localización. Cuando es un infarto de la pared anterior, este músculo se adelgaza y se puede romper. Otra de las complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio es la insuficiencia mitral. La principal causa es por la ruptura del músculo papilar. Aquí en la imagen vemos los dos músculos papilares, el anterior y el posterior. Por lo general, cuando el lugar del infarto es en el ventrículo izquierdo y se afecta este músculo papilar, las cuerdas tendinosas se afectan y estas valvas van a tener una insuficiencia, entonces conocido como la insuficiencia mitral. Además, en los lugares del ventrículo izquierdo, más común en el infarto anterior, esta parte infartada se adelgaza, este músculo, y puede producir dilataciones o rupturas. Cuando hay una ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo y se puede contener la sangre en una neocavidad, es conocida como el pseudoaneurisma, o una dilatación del ventrículo izquierdo conocida como los aneurismas del ventrículo izquierdo. Lamentablemente, las complicaciones del infarto agudo de miocardio tienen un mal pronóstico. La mortalidad es muy alta, es más del 50%, y en la mayoría de los casos, por no decirlos en todos, el tratamiento de elección es la cirugía. Vamos a ver cuáles son las personas o cuáles son los casos que tienen más riesgo de tener complicaciones de esta naturaleza. Principalmente es en personas que nunca han tenido un infarto, que debutan con un infarto agudo de miocardio. Entonces, en las personas van a tener una ausencia de circulación colateral conocida en las personas que ya tienen una cardiopatía isquémica crónica o infartos previos, que el organismo ha desarrollado unas neovascularizaciones para tratar de compensar esos lugares infartados. Entonces, en una persona que nunca ha tenido un infarto, va a tener una ausencia de la circulación colateral, y ese es un factor de riesgo para las complicaciones mecánicas y eléctricas del corazón. Hay personas que no tienen o hay ausencia de hipertrofia ventricular izquierda, que es más común en las personas con hipertensión pulmonar, hipertensión arterial. Si una persona no tiene una hipertensión arterial y en cierto momento tiene un infarto, existe o tiene más riesgo de complicaciones mecánicas y eléctricas posinfarto. Las personas de edad avanzada, un corazón de 80 a 90 años, pues va a tener más riesgo de complicaciones. El sexo femenino es otro factor de riesgo, y como manifestábamos, el primer infarto sin antecedentes de anginas de pecho o infartos previos. Entonces son personas que debutan con un infarto agudo de miocardio las que tienen estas complicaciones. Lamentablemente hay infartos que evolucionan con hipertensión arterial grave. Una hipertensión arterial en un paciente infartado tiene una predisposición a una complicación, sea esta una ruptura o una insuficiencia. Hay el otro caso de los infartos agudos de miocardio asociados al compromiso del ventrículo derecho. Me he puesto esta imagen, como vemos, un supra-ST en derivaciones inferiores de 2, de 3 y ABF. Cuando nosotros tenemos un paciente que nos llega a una emergencia con un cuadro clínico de infarto agudo de miocardio, dolor de pecho, signos vasovagales, lo primero que hay que hacer en el algoritmo, que ya lo sabemos, es un electrocardiograma dentro de los primeros 10 minutos.
Y si tenemos en el electrocardiograma supradesnivel del ST en derivaciones inferiores, es muy recomendable hacer un electrocardiograma con derivaciones derechas, que ya lo conocemos, o en las clases de electrocardiograma les manifestamos cómo se hace un electrocardiograma con derivaciones derechas. ¿Qué es lo que queremos ver? El supradesnivel en B4, B5 y B6R, que son las derivaciones derechas. Si vemos que hay un supradesnivel y ya tiene un paciente un compromiso de ventrículo derecho, pacientes tienen hipotensión, estos pacientes tienen más riesgo de complicaciones. Empecemos con la insuficiencia mitral como una complicación mecánica. ¿Por qué se da estos casos? Como su músculo es infartado, esta parte no está bien irrigada, nosotros, dependiendo del momento o de las características antes mencionadas como factores de riesgo que presentan las complicaciones, son inicios súbitos. Un paciente que viene con un cuadro de infarto agudo de miocardio, dolor de pecho, electrocardiograma, ecocardiograma, troponina, se confirma un infarto. Este paciente se le hace hoy en día, ya con la era pretrombolítica y ahora con la era de PROS, y también el intervencionismo coronario ha disminuido mucho la incidencia de las complicaciones por infartos agudos de miocardio. Pero, sin embargo, todavía tenemos y hay que irlos diagnosticando. En una emergencia o en un hospital, en un paciente infartado, necesita tener unos cuidados continuos, monitoreo continuo, electrocardiográfico, monitoreo continuo, ecocardiográfico, enzimas cardíacas. Y lo más importante que hay que tomar en cuenta es la valoración clínica. Entonces, si un paciente con un cuadro de infarto agudo de miocardio durante una hospitalización presenta de forma súbita una disnea, estos pacientes hay que irlos inmediatamente a auscultar. Si nosotros auscultamos un soplo sistólico mitral y este paciente empieza con disnea súbita, auscultamos los pulmones, estertores en ambos campos pulmonares, estamos ante un edema agudo de pulmón. Por lo general, estos pacientes presentan esta complicación 3 a 5 días después de iniciado el infarto. La causa más común es por la ruptura de la cuerda tendinosa, como estábamos explicando anteriormente. Se rompe esta cuerda o se distiende y la valva se va hacia la aurícula y toda la sangre en el momento del cierre de la válvula mitral, las valvas no coaptan y una de las valvas se va hacia la aurícula izquierda y esa sangre refluye y se produce la insuficiencia mitral. Por lo general se presenta más común, un 30% en personas que ya han tenido un infarto. Entonces, dentro de eso, lo importante es establecer el diagnóstico, que lo principal es clínicamente y se lo comprueba con un ecocardiograma. Se confirma el diagnóstico de insuficiencia mitral y el tratamiento es quirúrgico. Antes de la cirugía podemos empezar con nitroprusiato de sodio en lugares donde se puede utilizar balón de contrapulsación intraórtica como puente a la cirugía. Pero la única solución en estos pacientes es la cirugía cardíaca de reparación de la válvula mitral. Otra de las complicaciones mecánicas postinfarto es la comunicación interventricular. Igual, hay que pensar siempre en este tipo de complicaciones. En todo paciente infartado, por más estable que esté durante la hospitalización, después del intervencionismo coronario, dijeron, no, el paciente viene infartado, se puso el stent, está curado. No, por favor. A estos pacientes hay que estarlos monitorizando continuamente. Son pacientes que están estables hemodinámicamente, no manifiestan dolor, pacientes se levantan, pueden ir al baño y en un momento dado, durante y después de la hospitalización, en los 3 a 6 días, un 3% puede tener una complicación de ruptura del septum interventricular. Estos pacientes
presentan de una forma súbita un dolor brusco, un dolor intenso, y nosotros tenemos que ir a valorar al paciente clínicamente. Primero, a auscultar. Van a escuchar un soplo, las características, las diferencias con la insuficiencia mitral, que estos pacientes presentan un frémito precordial. Se lo confirma a través de un ecocardiograma, donde se va a evidenciar la ruptura del septum interventricular. Hay un paso, un shunt de izquierda a derecha. Acá vemos una imagen de una resonancia magnética en el cual se ve el paso de sangre de izquierda a derecha, y el tratamiento para estos casos es la cirugía cardíaca. Hoy en día, a través de intervencionismo coronario, se puede hacer tratamientos percutáneos de las comunicaciones interventriculares, pero hay que contar con un team, con una institución en la cual se pueda, y las condiciones y características de cada paciente, las características de la comunicación, es factible, no es factible, el momento, si no hay compromiso hemodinámico, se puede pensar en intervencionismo percutáneo, pero por lo general el tratamiento de elección es la cirugía. Este es un caso, el signo de corazón roto, se lo ha dicho, es la ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo. Aparece en un 4% de los pacientes posinfarto, en el cuarto a quinto día que están cursando la hospitalización o el iniciado el infarto. Igual, estos pacientes presentan un dolor precordial intenso, aparición brusca. En estos casos hay que valorar urgente, porque la mortalidad en estos casos es muy elevada. Hay momentos, como lo decíamos, que la sangre sale del ventrículo izquierdo a este lugar que es el pericardio. Entonces, la sangre fuera del ventrículo izquierdo puede ocasionar un taponamiento cardíaco. Si presenta el paciente síntomas de taponamiento cardíaco y se lo puede hacer en la institución, el tratamiento de lesión es la pericardiocentesis. Estos pacientes hay que hacer una expansión inmediata de volumen, porque pacientes presentan choques hipovolémicos, obviamente de origen cardíaco, y la solución para la ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo es la cirugía reparadora de emergencia. Lamentablemente, en estos casos, el diagnóstico se lo hace casi después en la post-morte. Pero lo importante es diagnosticarlo y ver la posibilidad de que estos pacientes puedan ser operados. Hablé de las tres principales causas mecánicas como complicación del infarto agudo de miocardio. Hay dentro de la ruptura también los aneurismas y los pseudoaneurismas, que también necesitan un tratamiento quirúrgico, pero estos pacientes pues pueden esperar. Vamos a hablar un poquito de las complicaciones eléctricas en el infarto agudo de miocardio. Las más comunes son las arritmias supraventriculares, las arritmias también ventriculares, la bradicardia sinusal y los bloqueos auriculoventriculares. Dentro de las arritmias supraventriculares, la más común es la fibrilación auricular. En un 21% de los casos de arritmias en pacientes con infarto agudo de miocardio, lo que vamos a encontrar es una fibrilación auricular. Nosotros decimos en la parte médica, cuando estamos, pasando visita, un paciente que viene con infarto agudo de miocardio y tiene fibrilación auricular paroxística, es un paciente que está infartado hasta las aurículas. O sea, las complicaciones que tiene un paciente con infarto más una fibrilación auricular, la mortalidad lamentablemente aumenta y el riesgo de complicaciones mecánicas pueden haber en pacientes que tienen arritmias. El pronóstico lamentablemente es malo. Un paciente que tiene un usal, si lo comparamos con los pacientes que tienen un infarto pero que tienen una fibrilación auricular, lamentablemente el pronóstico es peor en los pacientes con arritmias. Hay que valorar a estos pacientes y ver si se pueden recibir una cardioversión eléctrica,
y si no, hay que controlar el ritmo. Y eso es una gran... ¿Qué controlamos? ¿El ritmo o la frecuencia? Entonces, si queremos controlar el ritmo de la fibrilación auricular, utilicemos amiodarona endovenosa. Si vemos que el paciente tiene condiciones de recibir beta bloqueantes, se puede elegir para controlar la frecuencia un beta bloqueante o digoxina endovenosa, que se puede utilizar en estos pacientes para controlar las arritmias supraventriculares tipo fibrilación auricular. Disculpe que le moleste. ¿Está con la misma diapositiva? Tal vez no se está corriendo en tu compu. Está corriendo en la computadora. En la presentación no. Estamos en mayor riesgo de complicaciones. ¿Puedo salir y volver a ingresar de pronto? No, doctor, ¿puede poner la que usted estaba en este momento? Ahí Dice estamos en arritmias ventriculares. Exacto, sí, perfecto, doctor. Sí, estamos bien. Bueno, arritmias ventriculares, dentro de estas tenemos la taquicardia y la fibrilación ventricular. Estas ocasionan un 6 a 8% de las arritmias de posinfarto. La taquicardia ventricular pues ocasiona un paciente inestable. Estas taquicardias son frecuentes, tienen polimórficas, son rápidas y pueden progresar a la fibrilación ventricular. Aquí vemos los latidos desordenados, QRS anchos, el paciente entra en un choque y lamentablemente puede fallecer. Entonces, en estas complicaciones ventriculares pues, son muy graves. El tratamiento es beta bloqueantes endovenosos, amiodarona, o en ciertos casos, si tiene alguna contraindicación para cualquiera de estos dos fármacos, pues se puede utilizar incluso silocaína. Lamentablemente, la taquicardia ventricular o fibrilación ventricular después de la fase aguda tiene un mal pronóstico. Entonces, hay que ver, como les decía, el paciente infartado 24, 48 horas después de inicio del infarto, que ha recibido todo el manejo en emergencia, en cardiología, en la unidad de cuidados coronarios, y presenta una arritmia, tiene mal pronóstico. En estos pacientes hay que considerar el uso de un desfibrilador automático implantable, que pues la finalidad es evitar la prevención secundaria de muerte súbita. Otra de las complicaciones eléctricas de posinfarto es la bradicardia sinusal y los bloqueos auriculoventriculares. Por lo general, los pacientes que tienen un infarto de coronaria derecha es el lugar más común para las bradicardias sinusales. Son bradicardias que frecuentemente se dan en las primeras horas, no necesitan un tratamiento especial, y en casos que se torne sintomático, pues como una hipotensión grave, pacientes que responden a la atropina endovenosa pueden ser manejados. No así el caso de los bloqueos auriculoventriculares. En el caso de bloqueo auriculoventricular de primer grado, un MOVITS 1, que necesitan atropina o por lo general una estimulación eléctrica o con un marcapasos temporal, se puede llegar a controlar. Es muy común en los pacientes de infarto de coronaria derecha con bloqueo auriculoventricular con necesidad de marcapasos temporal, se lo mantenga por 5 o 7 días en marcapasos temporales. Estos pacientes, después de ser revascularizados, vuelven a ritmo sinusal y no necesiten de un marcapasos definitivo. Pero en ciertos casos, los pacientes que no regresan a ritmo sinusal, pues van a terminar en necesidad de uso de un marcapasos definitivo. Voy a presentarles un caso un poquito rápido de una de las complicaciones que tenemos o tuvimos de un paciente. Se trata de una mujer de 65 años de edad, hipertensa, diabética, dislipémica, que acude a una emergencia por un cuadro de angina de pecho de 6 horas de evolución. Al ingreso se realiza un electrocardiograma en el cual se evidencia un supradesnivel del ST, en D2, D3, ABF,
Hay un infra-ST en derivaciones anteriores, consideramos un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, se puede decir extenso, porque hay incluso infradesnivel en la parte en la cara anterior. Este paciente viene en ventana para realizar una angioplastia primaria, se realiza, se observa una coronaria derecha suboclusiva. Con el tratamiento médico inicial, aparentemente hubo una pequeña revascular, la arteria se abrió, se realiza la angioplastia coronaria, se coloca un stent medicado y el paciente evoluciona favorablemente. Un procedimiento sin complicaciones. El paciente sube a unidad coronaria, en unidad coronaria ya pasa a la habitación, 24 horas en hospitalización, presenta una disnea súbita. Vamos, se ausculta al paciente en un edema agudo de pulmón, se realiza el ecocardiograma, se comprueba una insuficiencia mitral severa, se inicia tratamiento médico, vasodilatadores, el paciente regresa va a unidad de terapia intensiva, se realiza todo el manejo médico en este paciente. Lamentablemente no da tiempo y el paciente fallece. Las complicaciones mecánicas, complicaciones eléctricas en un paciente que sufre un infarto agudo de miocardio son muy graves. El mensaje que quiero que se lleven a casa es que los pacientes que cursan un infarto agudo de miocardio y que han sido tratados utilizando todos los algoritmos que tenemos pueden tener estas complicaciones mecánicas, complicaciones eléctricas. Más aún los pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio evolucionado en nuestro sistema de salud, lamentablemente, que no se puede llegar o no se puede a todos los pacientes dar un tratamiento, una fibrinolisis o un intervencionismo coronario en ventana, pues son pacientes que llegan ya con infartos evolucionados y son los pacientes con mayor riesgo de tener este tipo de complicaciones. Gracias. Bueno, esto es una foto de lo que hacemos día a día y pues espero que haya servido un poco para el conocimiento de las complicaciones más frecuentes en el infarto agudo de miocardio y estoy atento a preguntas. Gracias. Muchas gracias por la presentación, excelente exposición. Lo que vamos a hacer es presentarle al doctor Marlon y hacemos las preguntas al último. ¿Sí? Ok. Presentamos al doctor Marlon Aguirre, es especialista en cardiología, subespecialista en ecocardiografía y terapia intensiva cardiológica por el Instituto Nacional Ignacio Chávez de la Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, máster en ecografía transesofágica por la Universidad Menéndez Pelayo de la Ciudad de Madrid, España, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Metropolitano, Quito, Ecuador, miembro de las Sociedades Internacionales, Sociedad Española de Cardiología y SISIAC, fellow de la Sociedad de Imagen Cardiovascular de la Sociedad Interamericana de Cardiología SISIAC. El doctor nos va a exponer otras causas de elevación del segmento ST. Les invito a continuar haciendo las preguntas y después de la charla las realizaremos. Continúa, muy amable. Muchas gracias por la generosa presentación, Janet. ¿Me confirmas, por favor, si está mi presentación lista? Sí, la observamos. Bueno, un saludo cordial a todo el auditorio y en honor al tiempo voy a presentar este tema que gentilmente me han invitado a exponer. Se trata de otras causas de elevación del segmento ST. Reconociendo que para que se presente un infarto del miocardio y alteraciones electrocardiográficas se genera una serie de fenómenos denominados la cascada de la isquemia miocárdica y que inicia en la lesión ateroesclerótica a nivel coronario. Posteriormente, las alteraciones de la contractilidad miocárdica electrocardiográficas manifestadas luego por angina y alteraciones o demostradas por la aterotrombosis a nivel coronario. Todo esto reflejado
a través de los biomarcadores cuya elevación y descenso se va a producir un daño miocárdico. Si a esto le sumamos todos estos componentes como síntomas de isquemia, alteraciones electrocardiográficas o nuevas ondas Q, estudios de imagen en donde demuestren pérdida del miocardio o alteraciones de la motilidad miocárdica, y ni se diga la demostración del trombo a nivel coronario, estamos hablando de un infarto agudo de miocardio definido en la cuarta definición universal. Todos conocemos que el infarto de miocardio tipo 1 es el principal causante de la elevación del segmento ST. Siempre debemos de tenerlo en cuenta. Sin embargo, reconocemos que existen otras alteraciones estructurales como funcionales del miocardio y de la circulación coronaria, en donde nos van a demostrar o nos van a presentarse con alteraciones del segmento ST. Y es así que existen varios componentes o alteraciones en donde las patologías valvulares, vasculares, pericárdicas, miocárdicas o alteraciones del sistema de conducción, tanto adquiridas como congénitas, nos pueden generar múltiples alteraciones en el segmento ST. Y nos vamos a, en honor al tiempo, vamos a describir las principales que considero importantes para nuestro auditorio. Y es así que iniciaré presentándoles un caso clínico en donde demostraremos que la alteración de la valvulopatía aórtica puede generar estas alteraciones electrocardiográficas severas y que nos pueden simular un infarto agudo de miocardio. Y se trata de un paciente masculino de 31 años de edad que lo conocí en el año 2017. El paciente súbitamente presentó dolor en el pecho mientras conducía su automóvil y se asoció a neurovegetativos. Acudió a un hospital y le practicaron este electrocardiograma que ustedes lo ven ahí en ritmo sinusal con una franca elevación del segmento ST prácticamente de 4 milímetros como supradesnivel. Y se lo catalogó como un síndrome coronario agudo con elevación del ST y fue referido a nuestro hospital para la realización de un cateterismo. A su llegada, el paciente, lo primero que procedimos a hacer es a examinarlo, ¿no? Y este es un mensaje final que lo vamos a describir, que es: no olvidemos, antes que el electrocardiograma, examinar a nuestros pacientes, y pudimos identificar una alteración en la presión arterial. Fíjense esta diferencial tan amplia de 120-70, así como un régimen periférico de insuficiencia aórtica asociado a un soplo holodiastólico en el foco aórtico, es decir, un escape aórtico largo. Entonces, esto nos hacía pensar de que el paciente tenía una insuficiencia aórtica severa y que estaba comprometiendo la circulación coronaria y a su vez reflejado en este electrocardiograma. Entonces, efectivamente diagnosticamos la insuficiencia aórtica severa y que estaba generando un compromiso hemodinámico. De acuerdo a la estratificación de este paciente, consideramos que la posibilidad de tener una acción coronaria obstructiva era baja y por lo tanto decidimos realizarle una angiotomografía coronaria que efectivamente nos dio la razón. El paciente no presentaba lesiones coronarias ni obstructivas ni congénitas y por esa razón decidimos llevarlo a cirugía cardíaca, en donde se procedió a realizar el cambio valvular aórtico, encontrando unas valvas mixomatosas y que se sustituyeron por una prótesis mecánica. Pero fíjense el cambio dramático 8 meses después del electrocardiograma inicial con el supradesnivel a la normalización del segmento ST. Por lo tanto, el mensaje de este caso es: siempre ante un electrocardiograma con supradesnivel, no olvidemos auscultar al paciente. Otro caso dramático que quiero presentarles, y a propósito de las alteraciones vasculares, como es en este caso la disección de aorta, que también nos puede dar alteraciones en el segmento ST, les quiero presentar este caso. Se trata de un paciente masculino de 32 años de edad que lo conocimos en el 2018, quien de forma súbita presentó dolor precordial asociado a neurovegetativos, pero este dolor tenía una característica
súper importante, la irradiación a la región dorsal, un dolor transfictivo que le motivó a la familia a llevarlo a un hospital público en nuestra ciudad de Quito. Sin embargo, la familia decidió llevarlo a un segundo hospital, que en este caso desde ahí fue referido a nuestra institución con diagnóstico de un síndrome coronario agudo, y efectivamente este electrocardiograma que le practicaron se puede ver la onda monomórfica en la región inferior. Fíjense ustedes la onda, cómo se observa este supradesnivel en la región inferior en D2 y en ABF, pero no solo en la región inferior, sino también en la región anteroseptal, una onda monofásica de un infarto, de una lesión aguda miocárdica. Sin embargo, como ustedes verán, no respetaba un territorio arterial. Y por lo tanto, nosotros en su llegada decidimos practicar un ecocardiograma ante la evidencia igualmente de un escape aórtico largo y con el paciente con tendencia a la hipotensión y a la inestabilidad hemodinámica. Rápidamente hicimos el ecocardiograma y lo que sospechábamos, ¿no? El paciente con un aneurisma de aorta, como lo ven aquí, y con el flat en su interior, es decir, un aneurisma asociado a disección de aorta y a insuficiencia aórtica severa. Inmediatamente el paciente fue llevado a cirugía cardíaca, pero lastimosamente 2 días posteriores el paciente falleció. Pero recordemos brevemente la clasificación de la disección de aorta. Existen 2 clasificaciones importantes, como la de DeBakey, así como la de Stanford, que es la más utilizada por su practicidad. Y la Stanford tipo A representa esa disección que involucra a toda la aorta, mientras que la tipo B involucra específicamente a la aorta descendente, mientras que en la clasificación de DeBakey, el tipo 1 representa la tipo A en Stanford, la tipo 2 que afecta principalmente a la aorta ascendente, y la tipo 3 que afecta a la aorta descendente, siendo la tipo 3A, aquella que involucra aorta descendente no más allá del diafragma, y el tipo B más allá del diafragma. Recordemos también que la disección de aorta tiene una mortalidad altísima, y a las 48 horas más del 90% de los pacientes prácticamente han fallecido. ¿Y por qué la alteración, sobre todo en la región inferior, de esta onda monofásica en la región inferior? Bueno, es fácil interpretar que el flat y todo el compromiso de la circulación se ajusta sobre todo a la arteria coronaria derecha, y por lo tanto la lesión, como lo demostramos en el ecocardiograma, prácticamente esta asinesia y esta afectación es en la cara inferior. Ahora bien, otra de las alteraciones que nos pueden producir vamos a decir, un superdesnivel del ST es la pericarditis. Recordemos que el pericardio es una membrana que recubre al corazón, ¿no es cierto? Es una membrana constituida por células mesenquimales, y las cuales este pericardio tiene 2 componentes, el pericardio visceral y el pericardio parietal. El pericardio tiene funciones específicas como mantener la forma, el tamaño del corazón, dar esa función, es permitir ese desplazamiento en cada ciclo cardíaco, así como ser un aislante de agresiones tanto físicos como infecciosos. Pero cuando este pericardio, cuando esta membrana se inflama por cualquiera de las causas, como lo vemos aquí, idiopáticas, inflamatorias, postquirúrgicas, o alteraciones como en la uremia secundarias a insuficiencia renal, o pericarditis posinfarto, o la misma disección de aorta, como lo vimos en el caso anterior, puede generar una alteración y producir una pericarditis aguda. Pericarditis que se caracteriza o tiene hallazgos electrocardiográficos muy característicos, como es el signo de la bandera. Signo de la bandera que se caracteriza por este supradesnivel del ST con una concavidad superior
y que es de forma difusa, es decir, no respeta un territorio arterial como si lo hace en el infarto agudo del miocardio. En este caso es de forma difusa. Observemos aquí prácticamente en la región inferior, en la región lateral alta y en la región lateral baja existe el signo de la bandera. Otra de las características importantes en el electrocardiograma y en la pericarditis es el infradesnivel del segmento PR. Otro signo que es muy importante identificarlo y que estaríamos ante esta patología. Recordemos que en cuanto la inflamación se logra controlar y evitar o vamos a decir, resolver, también estos signos electrocardiográficos van a tener una reversibilidad. Sin embargo, recordemos que la pericarditis puede tener complicaciones como bloqueos o trastornos de la conducción, presencia de ondas Q, sobre todo cuando se asocia a miopericarditis, o puede asociarse a microvoltaje, sobre todo cuando existe un derrame pericárdico y que puede comprometer la hemodinamia del paciente. Pero ¿cómo diferenciamos entre el síndrome coronario agudo de la pericarditis? Estoy refiriéndome a estos hallazgos electrocardiográficos. Bueno, en el caso del gráfico izquierdo, ustedes ven una onda monofásica en la región inferior de 2, de 3 y ABF. Pero lo característico en la cardiopatía isquémica es esta imagen en espejo en el territorio contralateral, en este caso en el territorio anteroseptal y lateral alto. Mientras que en la pericarditis ya hemos dicho el signo de la bandera, que es de forma difusa, el infradesnivel del segmento PR y que estos cambios son reversibles. En cambio, en la cardiopatía isquémica, la presencia de las ondas Q, como en este caso podemos observar ya la presencia de una onda Q que van a ser características de un infarto. Continuando con nuestra presentación, hablemos sobre la repolarización precoz. Esta es una entidad que hace muchos años atrás se consideraba como una entidad benigna, es decir, era un hallazgo y nada más. Sin embargo, en la actualidad se considera como una predisposición a asociarse a muerte de origen arrítmico. Ya en el 2009 se describieron algunos hallazgos o algunos, vamos a decir, puntos específicos en los cuales podemos decir que la repolarización precoz padece o tiene un paciente, y esto es la presencia del supradesnivel del ST, sobre todo del punto J, que tiene que ser mayor a 1 milivoltio, principalmente en otras derivaciones que no sean en la región anteroseptal, y la presencia de este hallazgo súper importante, esta muesca en la rama, vamos a decir, descendente de la onda R, y que esta muesca tiene que estar por encima de la línea isoeléctrica. Entonces, estos son componentes que nos hacen pensar de que estamos ante una repolarización precoz. Asimismo, la concordancia de las ondas T, que en muchas ocasiones pueden ser ondas T acuminadas o en tienda de campaña, y que también puede asociarse a un intervalo QT corregido que tiende a ser corto. Pero ¿por qué se da estas manifestaciones electrocardiográficas? Bueno, existe una teoría en la cual existe un desbalance entre las corrientes de repolarización mediadas por el potasio en contra de las despolarizantes mediadas por el sodio y el calcio. Esto va a generar fenómenos de dispersión en la repolarización, lo cual va a predisponer a arritmias, sobre todo polimórficas, y que pueden verse desencadenadas sobre todo por extrasístoles ventriculares o trastornos electrolíticos. Trastornos electrolíticos, que es nuestro tema a continuación. Sobre todo me voy a referir a la hipercalemia, a propósito de este paciente que tuve la oportunidad de valorarlo el día de ayer en mi consulta. Un paciente de 76 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial y que no se conocía con signos de insuficiencia renal. Sin embargo, ayer con una creatinina de 7 y con un potasio de 7.7. Fíjense estas alteraciones electrocardiográficas que pudimos advertir en este paciente. Obviamente lo referimos inmediatamente a hospitalización para
tratar de controlar su potasio y hacer una hemodiálisis de emergencia. Entonces, recordemos que la hipercalemia, estamos ante un potasio sérico mayor a 5.5 miliequivalentes por litro y que existen patologías predisponentes, entre estas ya las he descrito, la insuficiencia renal. Característicamente encontramos ondas T acuminadas o en tiendas de campaña. Puede existir un acortamiento o en estadios mucho más severos la prolongación del intervalo QT. En este caso calculamos un QT de 422 milisegundos, es decir, todavía estaba dentro de rangos de normalidad. Y este supradesnivel del ST, fíjense, este supradesnivel dramático que se puede ver en la región anteroseptal. Entonces no lo confundamos como un infarto de miocardio, sino con un trastorno electrolítico que obviamente lo correlacionamos con su laboratorio. Y en estadios más severos, es decir, con hipercalemias superiores a 8, podemos ver trastornos de la conducción demostrados por bloqueos de rama o incluso bloqueos auriculoventriculares. Bueno, en el sexto punto podríamos hablar sobre el síndrome de Brugada. Este síndrome que fue descrito por el doctor Brugada en 1992, en el cual se ha catalogado como una canalopatía o alteración de los canales iónicos, una alteración primaria de los canales iónicos, que característicamente se manifiesta por un bloqueo de rama derecha asociado a la predisposición de arritmias ventriculares y de muerte súbita, reconociéndose 3 tipos de electrocardiogramas que pueden ser, sobre todo el tipo 1 característico del síndrome de Brugada y el tipo 2 y el tipo 3 que podría predisponer a esta canalopatía. Describiendo el tipo 1, entonces es un electrocardiograma con bloqueo de rama derecha, con un supradesnivel del ST mayor a 2 milivoltios y con un descenso del ST y alteración de la onda T, sobre todo en derivaciones precordiales derechas, es decir, en 2 o más derivaciones derechas, de B1 a B3. Mientras que el tipo 2, en cambio, se caracteriza por un bloqueo de rama, un supradesnivel del ST, pero tiene esta forma sencilla de montar y que característicamente tiene que ser mayor a 2 milivoltios de supradesnivel. La onda T puede ser isoeléctrica o puede ser negativa, y en el caso del patrón tipo 3, en cambio, existe este bloqueo de rama, pero que el supradesnivel del ST no va más allá de 1 milivoltio y que se caracteriza o que puede ser característica del tipo 1 o del tipo 2. En nuestro medio también hemos diagnosticado síndrome de Brugada, en este caso una paciente de 33 años procedente de la ciudad de Loja, en donde su electrocardiograma se encontraba en ritmo sinusal y no mostraba ninguna alteración electrocardiográfica en precordiales derechas, pero al realizar la prueba farmacológica con propafenona pudimos demostrar, en conjunto con un colega de electrofisiología, el doctor René Vicuña, hicimos esta prueba y fíjense cómo característicamente podemos observar el bloqueo de rama derecha, así como el supradesnivel del ST. Entonces, característicamente, el síndrome de Brugada tiene criterios muy específicos. Pacientes con historia familiar de muerte súbita a temprana edad, menores de 45 años, patrones tipo 1 en el electrocardiograma, o sea, en el paciente o familiares, antecedentes de síncope o respiración agónica durante el sueño, antecedentes de taquicardia ventricular polimórfica o fibrilación ventricular documentada y la inducibilidad de arritmias ventriculares a través del estudio electrofisiológico. Todo esto constituye el síndrome de Brugada. Y ya para finalizar, quiero describir una patología que en lo personal me gusta mucho. He tratado de conocer estas instancias sobre la miocardiopatía de Takotsubo,
¿Y qué es característica? Característica sobre todo en la gran mayoría en mujeres, en el 90% son mujeres posmenopáusicas, aunque también se describe en mujeres más jóvenes, que tiene alteraciones electrocardiográficas específicas, sobre todo del segmento ST, como supradesnivel del segmento ST, o alteraciones de la onda T. Elevación de los moderada de los biomarcadores y alteraciones ecocardiográficas o alteraciones de la motilidad miocárdica caracterizadas por hipercontractilidad de los segmentos basales del ventrículo izquierdo y asinesia o disinesia de los segmentos medio ventriculares. Recordando también que pueden existir y están descritos otros subtipos en las alteraciones de la contractilidad miocárdica como medio ventricular, basal o incluso compromiso del ventrículo derecho. Otra de las características de la miocardiopatía de Takotsubo es que no deja ninguna cicatriz de origen, o sea, de característica coronario o no coronario, es decir, no deja una cicatriz de fibrosis a nivel del miocardio demostrado por la resonancia magnética cardíaca y que también esta va a descartar la presencia de miocarditis y que la recuperación va a ser entre 2 a 4 semanas, aunque hemos visto en pacientes que prácticamente la recuperación ha sido mucho más temprana cuando hemos utilizado tratamiento principalmente con beta bloqueantes y anticoagulación. No así, no sucede lo mismo en el caso de los infartos de miocardio, en donde evidentemente, como en este caso, dejó una huella, una cicatriz transmural en la región inferolateral en este paciente. Y bueno, anatomopatológicamente reconocemos que existe una alteración, una serie de fenómenos anatomopatológicos en el infarto, como la contracción de bandas, la vacuolisis, la miocitolisis y el posterior apoptosis celular y sustitución del cardiomiocito por el depósito de colágeno, mientras que en la cardiomiopatía de Takotsubo no existe sustitución del cardiomiocito por colágeno y lo único que sí se observa es una alteración caracterizada por contracción de bandas. En resumen, la miocardiopatía de Takotsubo no deja una cicatriz. Pero en el electrocardiograma es característico esta evolución que en un inicio puede existir un supradesnivel o un infradesnivel, pero esta alteración de la onda T, sobre todo de esta onda T muy dramática, muy llamativa, sugestiva de isquemia miocárdica, es característica alrededor de las 24 horas posteriores al evento agudo. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la miocardiopatía de Takotsubo? En los primeros 10 minutos ya tenemos el electrocardiograma, las alteraciones electrocardiográficas, obviamente mediado por una clínica, y la dosificación de biomarcadores en los cuales son moderadamente positivos. La alteración de la motilidad miocárdica, en donde característicamente los segmentos medios y apicales se comprometen, y con esto nosotros hacemos un test epidemiológico que a mayor puntaje, mayor posibilidad de miocardiopatía de Takotsubo. Pero otra de las características importantes es la no demostración de obstrucción coronaria, es decir, por cateterismo o por angiotomografía coronaria, documentamos que no existe obstrucción coronaria y que posteriormente evidenciamos por resonancia magnética la recuperación de la contractilidad, previamente descartando la presencia de miocarditis y la recuperación de la motilidad entre 2 a 4 semanas, como lo hemos dicho. Este es un algoritmo, rápidamente les he de describir cómo hacemos el diagnóstico de una miocardiopatía de Takotsubo cuando nos enfrentamos a una paciente con dolor o con disnea. El electrocardiograma nos da la pauta. Si hay una elevación del ST, inmediatamente arteriografía coronaria. Si existe una alteración, una arteria obstructiva, estamos ante un síndrome coronario agudo, pero si no hay una arteria responsable, tenemos que descartar la presencia de miocarditis. Si esto se da, es decir, no hay miocarditis, estamos ante la sospecha de una miocardiopatía de Takotsubo, y el ecocardiograma nos va a permitir
llevar un seguimiento y la recuperación de este nos va a reconfirmar que estamos ante una miocardiopatía de Takotsubo. Cuando no existe una alteración del segmento ST, es decir, no hay elevación, podemos hacer un screening epidemiológico, así como electrocardiográfico, y cuando este puntaje supera los 70 puntos, estamos ante la alta sospecha de una miocardiopatía de Takotsubo. El ecocardiograma nos va a permitir valorar esa alteración, esa alteración de la motilidad miocárdica, y a su vez nosotros podemos solicitar una angiotomografía coronaria, sobre todo cuando el paciente está estable, o una coronariografía cuando el paciente no lo está. Si demostramos que no hay alteración o no hay obstrucción coronaria, pues estamos ante la posibilidad de una miocardiopatía de Takotsubo. Previamente debemos desarrollar una resonancia magnética para descartar miocarditis. Así llegamos a nuestro fin y quiero dejar mis mensajes a destacar que son: el electrocardiograma es una herramienta fácil de practicar, económica y de vital importancia que nos permite diagnosticar múltiples patologías. El diagnóstico diferencial ante un supradesnivel del ST nos abre un espectro amplio de patologías tanto cardíacas como extracardíacas, y nunca subestimar un supradesnivel, y siempre debemos de correlacionarlo con la clínica, es decir, auscultémoslo y examinémosle a nuestros pacientes. Y yo les agradezco y estoy atento a cualquier pregunta. Excelentes ponencias, les felicito y les hago también llegar las felicitaciones por parte de la audiencia. Y bueno, es un tema que ha generado varias preguntas. El doctor Peter Pantoja nos pregunta: ¿qué riesgo puede tener el paciente con cardiopatías y apneas del sueño aproximadamente al iniciar quimioterapia para un cáncer colorectal? Es para el doctor Ortega. Gracias. No sé, no le escuché bien un sonido por ahí. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Lo que nos pregunta es el riesgo en pacientes que tienen apnea del sueño y aparte de eso están recibiendo quimioterapia y radioterapia por un cáncer, especialmente nos pone colorectal. O sea, ¿qué riesgo tienen estos pacientes de presentar cardiopatía isquémica? Gracias. Sí, por lo general, los pacientes que reciben radioterapia, que es la más común, son los pacientes que tienen lesiones coronarias de tronco o de los ostium de arteria descendente anterior y circunfleja. Es un paciente con cáncer que recibe radioterapia, tiene una alta o alto riesgo de tener cardiopatía isquémica, claro que sí. Sí, ¿no? Son pacientes que tienen, especialmente la apnea del sueño, es una enfermedad que tiene... Es un signo. Sí, un síndrome. Claro, es un signo ya es un signo de presentación que puedes decir, comprarlo como un equivalente anginoso. Paciente que tiene disnea o esta del sueño, ya son síntomas que te puede predecir que el paciente tiene una cardiopatía isquémica. Entonces hay que hacer el screening, un control electrocardiográfico, ecocardiográfico, y si ameritas, pues hacer una prueba evocadora de isquemia. Y si en el transcurso de ese screening vemos que hay isquemia, pues, y las condiciones del paciente amerita, si hay que hacer estratificación invasiva o una angiotomografía coronaria con scores de calcio para ver y valorar la necesidad de intervencionismo. Sí, gracias. También nos preguntan que qué causa fisiológica pueden tener las mujeres para tener una predisposición de complicaciones después de un infarto. Por lo general, antiguamente se decía que las mujeres tenían, la cardiopatía isquémica en la mujer estaba subestimada, porque una mujer que presentaba un dolor de pecho no se le creía, una mujer que acudía o no a hacerse control, principalmente en la época antigua, las mujeres no querían molestar al médico. Entonces,
se subestimaba a la cardiopatía isquémica de la mujer. Hoy en día hay libros enteros escritos de cardiopatía isquémica en la mujer y lamentablemente los factores de riesgo que tienen ellas están subvalorados. Dice, no, la mujer no puede tener o no tiene, y hoy en día hemos visto que no por ser mujer, porque está todavía en el periodo de ovulación, que los estrógenos son cardioprotectores, la verdad que no. El mayor riesgo en patología cardiovascular de tipo isquémica es común y por lo general no hay que subestimar a las mujeres en este caso. Y lamentablemente por el tamaño del músculo del miocardio, las mujeres por el músculo del ventrículo izquierdo que puede ser no hipertrófico, tienen el mayor riesgo de complicaciones durante un infarto. Si es un infarto anterior extenso con un músculo de miocardio delgado, el riesgo de complicaciones, una ruptura del ventrículo izquierdo o una ruptura del músculo papilar que te dé una complicación mecánica, pues eso aumenta el riesgo de complicaciones. Doctor Marlon, nos pregunta David, ¿qué score se utilizó para diferenciar el síndrome coronario agudo con el síndrome de Takotsubo? ¿Y qué mostró menor a 31 y mayor a 50 puntos? Ya, este es un score que se publicó en el INTERTAC, es decir, en un artículo publicado en la Sociedad Europea de Cardiología, en donde se toman parámetros, sobre todo clínicos, clínicos electrocardiográficos, como, por ejemplo, si la paciente es del género femenino, si hay un antecedente de estrés, si hay un antecedente de estrés emocional o físico, si hay alteraciones tanto en el electrocardiograma como una prolongación del QT, si existen alteraciones neurológicas, psiquiátricas o eventos cerebrovasculares, es decir, son puntos clínicos y que eso se los cataloga o se les da un puntaje, ¿no? Entonces, cuando esto se supera a los 50 puntos, esto puede tener una sensibilidad del 89% y una especificidad del 95% para diagnosticar síndrome de Takotsubo. Entonces, es un score clínico y electrocardiográfico. Gracias. Nos pregunta el doctor Gustavo Hidalgo. ¿Minoca también es una patología rezagada en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST con coronarios normales? ¿Cuál es la incidencia de Minoca en su centro? Es una buena pregunta. Nosotros nos hemos dedicado a la miocardiopatía de Takotsubo, sobre todo, que se podría considerar algo así como un Minoca. Sin embargo, esto se describe entre un 2 a un 5% de todos los síndromes coronarios agudos, ¿no? Así como decir un valor exacto en nuestro hospital de Minocas, no lo tengo. Okay. ¿Cuál sería la incidencia de los infartos agudos de miocardio en nuestro medio por Minoca es bastante alto? Hay en nuestros centros y en la experiencia que tenemos, incluso estamos pendiente de una publicación, hay mucha ectasia coronaria. Entonces la ectasia coronaria por lo general genera esta hipercoagulabilidad o formación de trombos y con el tratamiento médico desaparece. Entonces un paciente que tiene un infarto con miocardio sin elevación del ST, movilización de troponinas, que no es una miocarditis, se hace coronariografía y son pacientes con coronarios normales. Entonces, y el manejo que está, como decíamos, subestimado, tiene que recibir un manejo igual de prevención secundaria de cardiopatía isquémica en esos pacientes con infartos agudos de miocardio tipo Minoca. No es la estadística despreciable. Sí, así es, igual pasa también en el hospital. Dice, ¿cuáles serían los criterios para realizar la prueba con propafenol? En los pacientes, me imagino, con Brugada. Sí, bueno, hay la sospecha clínica, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen historia familiar de pacientes con muerte súbita en edades tempranas, menores a 45 años, pacientes que tienen una predisposición electrocardiográfica, como ni se diga un tipo 1, pero que en algunas ocasiones tienes un electrocardiograma basal que no demuestra ese patrón tipo 1.
alteraciones como se describía, síncope o respiración agónica, es decir, pacientes que tienen esa predisposición a muerte súbita y que son jóvenes. Entonces, en esos casos tendríamos que hacer una prueba farmacológica en la que no hay un patrón electrocardiográfico característico o incluso tener un patrón electrocardiográfico tipo 2 o tipo 3. Entonces, en esos casos se puede hacer la prueba farmacológica. Francisco, nos preguntan, ¿la dioxina endovenosa en pacientes con infarto agudo de miocardio, con shock o compromiso del VD, estaría contraindicada? La nitroglicerina es la que está contraindicada en los pacientes con infarto agudo de miocardio de compromiso de ventrículo derecho por la vasodilatación. Antiguamente se utilizaba el homónimo de monitoreo, oxígeno, nitroglicerina y aspirina. Entonces, en todos los pacientes infartados, los pacientes que tienen un infarto con supradesnivel en derivaciones inferiores, como decíamos en el electrocardiograma de derivaciones derechas con compromiso de ventrículo derecho, los pacientes presentan shock hipovolémico y lo que necesitan es expansión de volumen y no la utilización de nitroglicerina. Los antiarrítmicos tipo digoxina o para un choque cardiogénico quedan en segunda línea. Los de primera elección son inotrópicos para los pacientes que están en choque por infarto. Sí, bueno, hay varios estudios que demuestran que no tiene un efecto positivo la dioxina y tiene indicaciones claras, ¿no? Solo cuando hay FA en pacientes con insuficiencia cardíaca. Algo que nos preguntan también es o si tienen, bueno, esto sería para los dos, experiencia en el manejo con balón de contrapulsación intraórtico en fibrilación ventricular que no responde a medicación ni me imagino ni a cardioversión. No entiendo muy bien esta parte de la pregunta. Bueno, yo no he escuchado como tratamiento para fibrilación ventricular, balón de contrapulsación. No sé si ustedes tengan algún dato. Sí, la indicación del balón de contrapulsación es especialmente los pacientes en choque cardiogénico de origen isquémico, pacientes que están chocados, que necesitan, pues ya se utilizó todos los inotrópicos, vasoactivos y que no se pudo controlar, pacientes que tienen ya complicaciones, no sé si se refiere Gustavo Hidalgo, un colega, no sé si es homónimo. En los pacientes chocados sí se debería utilizar el balón de contrapulsación, pero dedicado o específicamente para arritmias cardíacas no. Si tenemos experiencia, lamentablemente en nuestro medio acá no utilizamos, casi nunca hemos usado balones de contrapulsación, pues en otros lugares es de uso cotidiano. Para arritmias directamente no lo usamos, utilizamos para choques que realmente necesiten por el mecanismo fisiopatológico que demanda en la mejoría de la perfusión coronaria y también de la disminución de la poscarga del ventrículo. Me pregunto también cuál sería Claro, si me permites claro. comentar, bueno, el balón de contrapulso realmente en la literatura ha descrito que no hace diferencia en la mortalidad, ¿verdad? En el paciente con choque cardiogénico. Como para utilizarlo en fibrilación ventricular, pues no está indicado, sino exclusivamente en el choque cardiogénico y ya como un elemento de salvataje, o en situaciones, por ejemplo, en el que van a realizar un intervencionismo en arteria única o en tronco, o en pacientes que van a ser revascularizados con disfunción ventricular severa. En esos casos sí podría estar indicado el balón de contrapulso, pero así como poner un balón de contrapulso para tratar las arritmias ventriculares malignas, no. No, sí, concuerdo contigo. Nos preguntan qué indicaciones actuales hay para cirugía en una CIB posinfarto.
todas las comunicaciones interventriculares por ruptura del septo deberían ser tratadas en pacientes con infarto. Si la estabilidad hemodinámica del paciente lo permite, se podría esperar para intentar, o de acuerdo a las condiciones y características de la comunicación, hacerlo por cierre percutáneo. Pero la indicación de primera línea, y si el paciente tiene compromiso hemodinámico, paciente que está muy inestable, el tratamiento es urgente, la cirugía. Sí, sí, sí. Hemos tenido casos que han salido bastante bien con cierre percutáneo, ¿no? Pero son casos muy bien analizados, porque claro, la intervención también, el tiempo importa bastante, la ubicación, y bueno, nosotros tuvimos un caso y salió bastante bien el paciente, bastante bien con cierre percutáneo. Y bueno, una pregunta para el doctor Marlon nos dice si los trastornos electrocardiográficos de hipertrofia ventricular izquierda pudieran simular un supra del ST. Sí, sí, efectivamente, la hipertrofia ventricular podría generar supradesnivel, pero obviamente un paciente asintomático. Entonces, debemos, ¿no?, correlacionar el electrocardiograma siempre con la clínica. Así es. Y la última pregunta, nos dicen cuál de los tipos de síndrome de Brugada es el más común de ver en el electro. Una buena pregunta. Lo característico o lo patognomónico del síndrome de Brugada es el tipo 1, ¿no? Es el tipo 1, donde identificamos el electrocardiograma patrón tipo 1. Prácticamente estamos haciendo diagnóstico de síndrome de Brugada, y si esto le asociamos a muerte súbita, vamos a ir en familiares o incluso en el mismo paciente rescatado, antecedente a arritmias ventriculares, rescatado de una fibrilación ventricular, pues está ya hecho el diagnóstico. Podemos observar también patrones tipo 2 en silla de montar o en el tipo 3. Sin embargo, esto no es característico y nos podría llevar a hacer una prueba farmacológica o incluso un estudio electrofisiológico si fuera el caso. Bueno, les agradezco tanto a los profesores como a todos los invitados. Les hago llegar el saludo de varias partes del continente y les extiendo las felicitaciones a cada uno de ustedes. Y bueno, pues les invitamos a las próximas jornadas internacionales de cardiología y bueno, las terceras jornadas internacionales de imagen de modalidad presencial, que va a pasar el 28 de septiembre al 1 de octubre de este año. Entonces todos están cordialmente invitados y bueno, creo que gracias por ser parte de este evento, y bueno, tendremos próximamente también en la siguiente sesión el tema 1, que son biomarcadores en el síndrome coronario agudo, otras causas de elevación de las troponinas ultrasensibles, que será el próximo martes. Les agradezco mucho y una buena noche para todos. Gracias. Gracias a todos, gracias Javier y gracias Marlon. Un gusto. Igualmente, chao. Chao.